De todo en México. Es un programa de entrevistas que presenta a un sinfín de personajes que residen y aman este país, con quienes charlaremos de su vida, de su trayectoria profesional, de las vicisitudes y el reto que significa vivir aquí, así como la dicha de pertenecer y el orgullo de sentirnos mexicanos. Doctor Alejandro Olayo Méndez, nacido en la Ciudad de México, sacerdote jesuita de la provincia de la costa oeste de los Estados Unidos. Desarrolló su experiencia analizando las interacciones entre los migrantes y las organizaciones de ayuda humanitaria a lo largo de las rutas migratorias en México y las formas en que estas interacciones dan forma a los procesos migratorios en la región. Está particularmente interesado en la intersección de ayuda humanitaria y migración, así como en cuestiones relacionadas con los derechos humanos, la desigualdad, la migración en tránsito, las estructuras de nivel medio y la llamada industria de la migración. Su último informe, del que es coautor con investigadores de Harvard, examina la salud física y mental de un número creciente de solicitantes de asilo, que han estado esperando a lo largo de la frontera norte de México para pedir protección contra la violencia y el daño. Alejandro ha trabajado en la Universidad de Oxford y ha colaborado con el Servicio Jesuita a Refugiados, realizando entrevistas con desplazados internos en Colombia y Tamil Nadu, India. También ha realizado trabajo clínico con comunidades de inmigrantes y refugiados en varios estados de Norteamérica. Actualmente está preparando un proyecto para investigar los efectos de los protocolos de protección al migrante, MPP, en las comunidades mexicanas, las intervenciones humanitarias y las experiencias vividas de los solicitantes de asilo en la frontera México-Estados Unidos. Bienvenidos a De Todo en México. Yo soy Gabriela Carrera y me da mucho gusto saludarles. El día de hoy nos acompaña Alejandro Olayo Méndez, sacerdote jesuita. Padre, qué gusto tenerlo aquí. Muchas gracias, estoy muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo esta oportunidad. Un placer recibirle. Y bien, el tema de hoy es hacer el bien sin mirar a quién. Y efectivamente, por la trayectoria del padre Olayo y por lo que anda haciendo últimamente, efectivamente se trabaja sin ver a esas caritas que reciben el bien. Padre, cuéntenos de su infancia. ¿Por qué ser sacerdote? Yo creo que la vocación por un lado se va descubriendo, por otro lado yo creo que la vocación también se va asumiendo, uno la abraza, pero yo creo que para hablar de mi vocación como sacerdote, algo que yo experimenté por mucho tiempo, desde que fui pequeño, era como esta inquietud de ayudar a la gente, ¿no? O sea, eso es algo que yo recuerdo como mucho en mi infancia. Me preocupaba que la gente tuviera problemas legales, me preocupaba ver a la gente en situaciones de vulnerabilidad en el mercado con el que iba con mi abuela, ver a la gente pobre, como que había cierto nivel de conciencia pues en que yo tenía como ciertas oportunidades, ¿no? Mi familia nunca ha sido rica, pero bueno, tampoco puedo decir que éramos pobres, pero yo me daba cuenta cuando era pequeño como de esas diferencias, ¿no? Que había gente en situaciones como con mucho más desventaja de las que yo vivía. Entonces, ese yo creo que es algo que yo traigo por mi personalidad, por mi experiencia, por mi familia, y en algún momento entro yo a trabajar, entro a movimientos juveniles en la parroquia de San Felipe de Jesús, ahí en la Pino Suárez, y empiezo yo como a descubrir otro mundo, ¿no? Empiezo a descubrir un mundo más, otro tipo de servicio más articulado, desde la parte espiritual, pero que también con un compromiso social muy, muy claro, muy fuerte. Y en algún momento la pregunta finalmente surge, ¿no? Surge la pregunta de
pues, ¿sí, ¿por qué no ser cura, no? Y que la verdad es que a mí pues, yo dije, ¿de dónde viene esta pregunta, no? La pregunta me sorprendió. O sea, me sorprendió que de repente yo tuviera que estar lidiando con esa pregunta. Mi familia, pues sí somos católicos, pero no es así como muy mocha o muy como de ir todo el tiempo a la iglesia, ¿no? Yo diría ¿Cuántos años católicos. tenía usted cuando esa pregunta se da? 17 años. Ya era Sí. hora. Y se da, y bueno, yo creo que también tuve mucho la fortuna de tener espacios y de tener apoyos para poderla considerar seriamente, ¿no? Desde, bueno, gente que me acompañaba, el padre Manuel Mieres, que ya descansa en paz, el padre Crisanto era en aquel entonces seminarista, pero también toda la gente de los grupos, ¿no? De los grupos de los grupos juveniles que me da espacio y nos da retroalimentación o nos reta para ir considerando ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, tengo la pregunta, hago la decisión en aquel entonces de entrar al seminario diocesano, entro al seminario diocesano, estoy aquí en Ciudad de México, estoy en el seminario por unos 6 años y en algún momento a mí me hace crisis el decir, la ordenación está a la vuelta de la esquina y no me siento listo, ¿no? No me siento listo, mi director espiritual en aquel entonces era un jesuita y empiezo como a discernir si tengo que salir o no del seminario. Y decido finalmente, yo creo que fue 1 año y medio de hablar de la vocación, de hablar. A mí me preocupaba en ese discernimiento hacer la decisión correcta, tomar la decisión correcta y decían, yo no quiero salir porque tengo miedo a responder. O sea, a mí me quedaba claro que yo tenía vocación, pero yo sentía que no estaba listo. Para no hacer la historia muy larga, decido salir, es una de las decisiones más difíciles que he tomado en mi vida, pero sí es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida también. Salgo del seminario y estoy fuera del seminario, yo creo que unos 8 años. Y en esos 8 años termino la carrera, estudié comunicación, trabajé en un par de firmas de consultoría, hice desarrollo organizacional, pero en algún momento la pregunta vocacional regresa. La pregunta vocacional regresa y dice, bueno, no estoy como muy contento con lo que estoy haciendo, no me llena, no es, no es lo que tengo que hacer, no es a donde estoy llamado a estar. Y renuncio a mi trabajo y me voy a un centro de derechos humanos en Chiapas a discernir, a seguir discerniendo cuál era como el camino, ¿no? Y después de esa decisión, algo que sucede es, conozco un jesuita de mi provincia, de Estados Unidos, que me invita a decir, bueno, ¿por qué no consideras ingresar a Estados Unidos con la Compañía de Jesús? Porque necesitamos curas que hablen español, ¿no? Ese es otro discernimiento completamente diferente, pero finalmente yo creo que ese año en Chiapas, el haber conversado con este jesuita y el haber como experimentado, me lleva como a explorar el decir, quizá toque dejar el país e irme a Estados Unidos a ingresar a la Compañía de Jesús allá. Entonces, es lo que hago. Entro a la Compañía de Jesús en Estados Unidos, a la provincia de Oregon, en el noroeste del país, y pues lo demás es historia, ¿no? Muy contento, llevo 20, voy a cumplir 21 años en la Compañía de Jesús, tengo ya 11 años de ordenado, y pues ha sido, yo creo que si en el discernimiento en algún momento me llevó a elegir si esa es la elección correcta, la elección se ha ido confirmando una y otra y otra y otra vez, ¿no? No ha sido fácil, no ha sido como miel sobre hojuelas, o sea, obviamente aquí comparto como la historia, ¿no? Pero pues también tiene sus complicaciones, ¿no? Mi familia, el dejar el país, soy hijo único, entonces soy muy cercano a mi familia, cuáles son como pues, cómo cuidarlas desde lejos. Entonces ha sido como un proceso muy interesante, ¿no? Donde también que implica el llegar a otro país y convertirte en migrante, el experimentar racismo en Estados Unidos,
mis propias inseguridades con el idioma, con el acento, con muchas cosas, pero finalmente me lleva pues a estar contento, ¿no? A decir, esta es mi vocación y esto es lo que quiero hacer. Entonces, digo, en resumen, esa es así como una historia, pues larga, ¿no? Pero así es como respondí a la vocación, al llamado de ser sacerdote, al llamado de irme a Estados Unidos, entré a la compañía allá y pues muy contento, ¿no? Pues es que nuestro fuero interno es el que nos indica qué es lo que estamos haciendo mediante la satisfacción que nos da. Era usted administrador, una de las ramas de la administración no le llenó y regresó a los caminos de Dios. Claro. Y yo creo que la pregunta ahí era como, esto que estoy haciendo no me da vida, ¿no? No me da vida y dónde es un lugar donde puedo florecer, porque, o sea, no me da vida, me iba bien, o sea, estaba yo subiendo en la parte corporativa, pero no era lo que estaba llamado, no era lo que me daba finalmente un sentido de vida, no era lo que me daba, lo que me hacía feliz, si podemos ponerlo en ese lenguaje, ¿no? O lo que me ayudaba a crecer más. No es lo mismo el juego de la vida que la vida espiritual, Padre. Hay una gran diferencia para lo que estamos llamados y por qué estamos aquí, para qué nos hicieron. Y en ese proceso yo creo que es muy importante como escuchar. O sea, yo tuve mucha suerte de tener gente que me acompañó, que me escuchó, que me retó a estar atento a los movimientos internos de mi propia vida, de mis intuiciones, mis deseos, mis preguntas. Y la gente me acompañó, honestamente. Entonces yo creo que también en nuestra vida tenemos que buscar esos acompañantes o gente en que confiamos que nos ayuda también pues a salir de nuestros propios ciclos, ¿no? De nuestras propias ensimismamiento, ¿no? Yo creo que es parte importante del discernimiento, ¿no? Y se puede hacer discernimiento de diferentes formas, ¿no? Cuáles son los pros o los cons de determinada situación, si algo es muy claro de alguna manera, que pues, es que eso tengo que hacer, o sea, lo tengo claro, no hay de otra. O donde si a veces no es muy claro cuál es la mejor elección, ¿no? Cuál es la mejor decisión, que es, digo, en lenguaje jesuita sería que es para la mayor gloria de Dios, ¿no? Pero cuál es como, yo diría, a veces elegimos entre dos cosas que son buenas. De esas dos cosas que son buenas, ¿cuál es la mejor? O sea, no es que renunciaba a una vida o dejaba atrás una vida que era mala. O sea, no era mala, mi trabajo era bueno, pues yo creo que era bueno, mi trabajo me gustaba, pero no era lo que estaba llamado. Entonces es ese juego, ¿no? En donde el discernimiento nos tiene que llevar a elegir. Y te digo, la elección se ha ido confirmando una y otra vez que fue una buena elección. Aunque en este caso no fue así como que la elección más sencilla y decidió usted migrar a los Estados Unidos. Pero de esto hablaremos en el siguiente bloque. ¿Qué le parece, Padre? Hablaremos de eso en el siguiente bloque. Aquí los esperamos. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. ¿Te has sentido cansado, sin ganas de hacer algo o con problemas para dormir? ¿Has tenido cambios de humor repentinos, te sientes solo y a veces no sabes qué hacer? No te preocupes, nosotros podemos ayudarte. En Sanfel te ayudamos a fortalecer tu autoestima, a mejorar el conocimiento que tienes de ti, de tu entorno y cómo relacionarte con él de manera asertiva. Pero sobre todo, a estar al tanto de tus emociones y las de los demás a través de espacios de psicoterapia individual, familiar, grupal y de pareja que te ayudarán a enfrentar y superar situaciones emocionales que te lastiman y no te permiten desarrollar tu potencial. Si estás interesado, por favor regístrate en la liga que va a aparecer en pantalla o llámanos al teléfono 5588 48 50 37. No lo pienses más y acércate con nosotros. No estás solo. De todo en México. Continuamos. Y seguimos con el Padre Olayo hablando de cuándo se va, cuándo migra a los Estados Unidos. ¿Cuántos años tenía, Padre? ¿En qué año fue?
Yo migré a los Estados Unidos en el 2002. Tenía ya... Iniciando el milenio. Iniciando el milenio. Tenía 32 años cuando hice el movimiento a irme a iniciar el noviciado en la provincia de Oregón con los jesuitas. Yo creo que fue, pues te digo, fue una decisión difícil porque ya era un adulto, o sea, ya tenía yo una vida pues hecha aquí, ¿no? Con perspectivas, con posibilidades, pero que es un proceso que también es, digo, como toda decisión importante, requería como pensarla, ¿no? Y en algún momento fue claro que eso era lo que tocaba, ¿no? Incluso mi mamá especialmente. Mi mamá es la que en algún momento dice, a ver, tú no eres feliz ahorita. O sea, te va bien y todo, pero tú no eres feliz. Eso me queda claro. Entonces, si te tienes que ir, pues vete. O sea, vete, tú no te preocupes por mí. Dice, yo soy una mujer independiente, tampoco es así como que dependa de ti. Dice, entonces, pues tú tranquilo. O sea, si es algo que te va, dice, lo que yo quiero en última instancia es que tú seas feliz. Y en este momento no eres feliz, pues si te tienes que ir, vete. Eso me da mucha libertad como para tomar la decisión. Es que ese es el amor, padre. Dejar en libertad al ser amado, que decida. Claro. Qué valiente señora. Sí, no, y yo le agradezco mucho porque realmente ella, ese comentario que lo tengo como muy cercano a mi corazón, es lo que me da la libertad, lo que me confirma que eso es lo que tengo que hacer. Le quito un peso tremendo, ¿no? Claro, claro. Entonces ya, o sea, me voy allá a iniciar el noviciado, la formación en la Compañía de Jesús con los jesuitas. Es una formación larga, iniciamos con 2 años de noviciado, luego tenemos un periodo que le llamamos de primeros estudios, donde estudiamos filosofía y estudiamos otro tipo de carreras. Después hay otro periodo que se llama magisterio, donde trabajamos a tiempo completo por 2 o 3 años. Luego viene la teología y ya nos ordenamos o nos mandan a hacer estudios especiales o cosas así. Entonces es un proceso largo de formación. Y además muy completo el entrenamiento o la preparación de los jesuitas. Efectivamente. Y bueno, parte de lo que hago, bueno, todos dicen que estamos sobreeducados, ¿no? Y es cierto, tenemos muchos. Yo creo que algo que es interesante, yo llego a Oregón, son 2 años muy intensos, llego a Portland, Oregón, muy bonito, pero es como el noviciado es un espacio muy cuidado, ¿no? O sea, es un espacio donde el director espiritual, el maestro de novicios, te reúnes con él cada semana, hablas de tu proceso, haces los ejercicios espirituales, lees la biografía de San Ignacio y empiezas a explorar, empiezas realmente Son 2 años en donde realmente tú disciernes todavía mucho más profundamente si esto es a donde Dios te está llamando y si esto es a lo que uno o yo quiero responder, ¿no? Entonces son 2 años muy interesantes en Portland. Bueno, parte de las experiencias implica ver ciertos contextos de pobreza, experiencias de trabajo. Entonces me dio oportunidad, por ejemplo, de conocer algunas de las comunidades de las primeras naciones en Estados Unidos, en aquella zona. Me dio oportunidad de trabajar en una escuela para migrantes en Chicago y me dio también oportunidad de trabajar en otra preparatoria, en otra área, que es pues como más clase media, pero que es como gente muy comprometida socialmente. Entonces, hay como ciertas experiencias que te van completando como la experiencia y tu propio discernimiento. Sí, entonces, de ahí, después de eso, hice votos, haces los primeros votos, y de ahí me mandaron a Chicago. Me mandan a Chicago a hacer primeros estudios. Yo ya tenía el grado de filosofía, entonces hablé con mi encargado de formación y parte de lo que le decía es, a ver, la filosofía entiendo cuál es el propósito, entiendo cuál es el asunto, pero no es lo mío, ¿no? O sea, no me hagas volver a estudiar filosofía. Si tengo que estudiarla, la estudio, pero no es... ¿Por qué no me das oportunidad de estudiar otra cosa, no? El trabajo clínico siempre me ha gustado mucho, la consejería, entender cómo esta cuestión de la conducta, la mente humana, nuestras propias historias, nuestras heridas, cómo las sanamos. Entonces yo le dije, ¿por qué no me dejas hacer trabajo social? En Estados Unidos el trabajo social es como muy clínico, es como muy el rol que tienen aquí los psicólogos, en México y en muchos países de Latinoamérica. Allá el trabajador social clínico es el que hace ese rol, ¿no? Pero qué mejor de que partir de la filosofía para esto, padre.
Perfecto Sí. punto de arranque. Exacto. Entonces ellos me dejan hacer trabajo social y es ahí donde yo empiezo. Una de mis prácticas en Chicago es con comunidades migrantes en el sur de Chicago. Yo trabajaba o acompañaba emocionalmente, daba terapia a mujeres migrantes, a mujeres que habían migrado y que vivían en el sur de Chicago. Entonces es muy curioso porque, o es muy interesante desde la perspectiva que estoy haciendo trabajo terapéutico con ellas. Estoy yo en terapia también, que es parte del programa, y ahí es donde yo me descubro migrante. Ahí es donde yo también, muchas de las cosas que ellas decían, el extrañar tu país, el extrañar las cosas que comes, el extrañar lo conocido, lo familiar. ¿Fueron un espejo para usted? Exactamente. Entonces yo resonaba mucho con eso y es ahí donde en algún momento yo me descubro como migrante. O sea, es ahí donde yo me descubro. Hablando del discernimiento. Hablando exactamente. Entonces me descubro como migrante, también experiencias donde mis inseguridades, te decía, como con el acento, como con el lenguaje. Hablaba inglés, pero mi inglés era del libro de texto. Entonces, en esos años, allá los primeros años, es como ir puliendo, pues empezando a hablar más como coloquialmente, ¿no? Como más naturalmente, no de libro de texto. Pero la verdad es que muy bien, esa experiencia me ayudó mucho, me ayuda a reconocerme como migrante, me ayuda a abrazar la realidad de que dejé mi país, de que dejé lo conocido y que, bueno, mi hogar ahora está acá, etcétera, ¿no? Pero es un proceso, o sea, no es así como que lo descubrí y ya lo abracé, ¿no? Yo creo que el ser migrante ha sido, y el asumir que ya me había ido de México, tomó su tiempo, ¿no? O sea, termino yo como primeros estudios, me mandan a una ciudad en el estado de Washington, que se llama Spokane, que está cerca de la frontera con, bueno, de la línea con otro estado que es Idaho. Es una región muy, pues muy blanca, donde pues yo era lo más diverso que había, ¿no? Aparte de las poblaciones nativas. Pero ahí es en ese lugar, curiosamente, donde finalmente yo asumo que dejé el país. Donde yo dije, bueno, esto es mi hogar ahora, esta es mi realidad y donde yo creo que ahí Dios me da la gracia también de abrazar el que soy migrante, ¿no? Es decir, soy migrante y tengo que hacerlo lo mejor. Entonces, estas batallas con desear lo que no podía tener, que era como mi vida en México, lo abrazo y abrazo completamente mi vida como migrante en Estados Unidos, ¿no? Pues es que la identidad, el arraigo son parte del ser integral. Y toda la gente que sale a vivir a otro país es lo primero que se encuentra. Lo que nos obliga a meternos mucho en nosotros mismos. Exacto. La aceptación, la humildad, que humildad quiere decir saber dónde estoy y quién soy, dónde estoy parado. Y reconocer quién te acompaña. Por supuesto. Y aunque que es básico, la gente, los asideros, ¿no? Claro. Qué difícil, padre. Y ha de haber extrañado mucho a su mamá. Sí, la verdad es que, digo, parte del conflicto era eso, ¿no? Pero también fue como una gracia muy interesante, como el decir, pues esta es mi vida ahora, ¿no? Y esto fue lo que yo también elegí y abrazo esta vocación y abrazo esta opción. Y, o sea, desde una experiencia como muy personal, incluso física, es decir, ya llegué. Asumir que ya llegué. Intuir que estaba usted en lo que tenía que hacer. Exactamente. Y de eso le daba mucha fuerza. Claro. Ayudar a los demás, padre. Y te digo, empiezo una vida entonces, útil. Claro. Y empiezo a trabajar con comunidades migrantes en Chicago. Yo creo que eso me da como mucha perspectiva, no sé, como que me alimenta mucho el corazón. Y curiosamente, cuando vivo en Spokane, termino trabajando con refugiados de Afganistán. Spokane por muchos años fue una ciudad de reasentamiento de refugiados, por ejemplo, de Rusia. Cuando yo llego a Spokane en el 2007, ya no es tanto, pero de cuando en cuando enviaban gente y llega una familia de afganos, de Afganistán, y empiezo a trabajar con esa familia. También había estudiantes que venían a estudiar de Asia a la preparatoria. Termino acompañándolos también, como creando toda esta parte de acompañamiento, de consejería. Y bueno, ahí es también donde yo empiezo a explorar o a sentir como la inquietud de decir, esto es a lo que me siento llamado, ¿no? Es como ir descubriendo una vocación dentro de mi propia vocación, ¿no? O sea, el tema migratorio
me empieza a interesar más, ¿no? Me empiezo a meter más. Ver los retos que implica el vivir en una ciudad grande, vivir aislado, que experimentaban estas mujeres, los retos que tiene un refugiado para adaptarse a otra ciudad, el que se adapte la familia, todo eso. Entonces empiezo como a mirar, me empieza a interesar el tema migratorio, el tema de los contextos de gente en contextos de movilidad, y empiezo pues a aprender, ¿no? En ese entonces, fue todavía en el 2006, porque me empiezo a meter al tema, empiezo a hacer hay un proyecto que hago aquí en México con casas de migrantes, con migrantes, y que era como un entrenamiento, como unos cursos de capacitación para comunidades que empezaban a ver en aquel entonces con mayor frecuencia migrantes pasando, ¿no? Esto fue en toda la región de Medias Aguas, en Veracruz, toda esta parte. Lo hicimos ese proyecto con la Red Jesuita de Migrantes en aquel entonces, lo hicimos también con algunos colegas de la Universidad de Loyola Chicago, y pues muy bonito, ¿no? Muy, muy retador, muy interesante. También digo, yo y miro hacia atrás esa realidad y digo, bueno, qué poco sabía el tema, ¿no? O sea, haces lo que puedes, lo que surge, pero... Pero es la buena voluntad, padre. Claro. O sea, crear comunidades con gente tan diversa. Y entonces, estando usted en Estados Unidos, regresa en el tema de migración a México. Regreso por unos meses. ¿Qué le parece si platicamos de esto en el próximo segmento? Me parece perfecto. Aquí los esperamos. De todo en México. Hacemos una pausa y regresamos. Un lugar al que todo amante de la comida debe ir, más si te gusta la comida extranjera, es El Trapiche. Es un restaurante de comida centroamericana, específicamente de Honduras, de donde es la dueña quien prepara y atiende personalmente a sus comensales. El sabor es exquisito, porque todo es fresco. Sus platillos más solicitados son el plátano relleno de carne, tostones de plátano verde con pollo y las novedosas tajadas con pollo o chuleta de cerdo acompañadas de una rica ensalada de repollo y la salsa de la casa. Los precios que anuncian en su menú son bastante accesibles y el sabor es idéntico al que uno puede encontrar en el país centroamericano, pero también tienen un menú de comida corrida mexicana de lunes a viernes. Te recomendamos comer aquí si te gusta probar cosas diferentes y degustar sabores nuevos. Además, El Trapiche es un restaurante socialmente responsable, ya que apoya a Fundación San Felipe de Jesús a través de esta alcancía que tienen en su establecimiento. De todo en México. Continuamos. Y continuamos nuestra charla. Nos quedamos en México. Está usted allá, se viene unos meses para México y trabaja con migrantes. Obviamente ya sabía usted su línea. Claro, ahí es donde empieza el tema, o sea, porque no solo es México, o sea, es ese proyecto con la Red Jesuita de Migrantes, el Servicio Jesuita de Migrantes, pero también me mandan a Colombia en ese entonces a documentar historias con desplazados por el conflicto. Entonces ando ahí en las montañas platicando con la gente, desplazamiento interno, que me abre más el panorama del tema, ¿no? Oiga, padre, pero esto también puede ser muy peligroso, ¿cierto? Porque ¿quién va a saber que es usted padrecito a la hora de los cocolazos? Sí, generalmente, bueno, cuando trabajas el tema aprendes también siempre tienes apoyo de muchas organizaciones, trabajas con gente que ya está en el campo y pues vas aprendiendo, ¿no? También, siempre hay un riesgo, obvio, pero pues vas aprendiendo también a cuidarte en el campo, ¿no? Qué valor, padre. Además de su espíritu, su vocación de ayuda, qué valiente es usted. Pues muchas gracias, pero es parte de la solidaridad, ¿no? Porque la gente en estos contextos pues, es mucho más valiente que yo, ¿no? Porque yo entro y salgo de esos ambientes. Yo tengo muchas seguridades y mucha gente no tiene esas opciones, ¿no? Entonces, después de eso, sigue como la inquietud. Me voy a Boston a hacer la teología, estudio teología, y es cuando decidimos ahí, cuando volvemos a discernir con mi provincial, el hacer estudios especiales, ¿no? Entonces, acordamos hacer un doctorado en migración. Me voy a hacer el doctorado en migración. ¿A dónde? Voy a Inglaterra, a la Universidad de Oxford. Wow. Ahí hago el doctorado. Todo mi trabajo de investigación es en México, o sea, toda mi investigación de campo es en las casas de migrantes.
que son muy cercanas a mi corazón, que las conozco muy bien toda la ruta desde el sur hasta el norte. Hay gente muy valiosa, gente que admiro mucho, gente que quiero mucho en todos lados, gente muy comprometida. Pero también es como, digo, parte de mi trabajo es pues, ponerle una mirada crítica al trabajo que hacemos desde las casas de migrantes, desde Y en el Inglaterra, acompañamiento. tener una tesis de los asuntos migratorios latinos, específicamente en México, ha de ser muy atractivo también. Claro, Porque es las tesis quedan en sus anales, ¿no? exactamente, exactamente. Entonces, bueno, eso, pues muy contento. Esperamos que ya el libro, que finalmente esperemos que se publique con NYU Press a finales de este año, a principios del año. Estoy muy contento también por eso. Felicidades. Gracias. Y pues bueno, estamos en ese proceso. Y de ahí, o sea, termino el doctorado y el doctorado me lleva ahí, me regresa a Boston a trabajar en el Boston College, ¿no? Que es donde actualmente estoy, y yo enseño en la Escuela de Trabajo Social, en el Boston College, y enseño temas de migración. Entonces yo formo, o de alguna manera, aparte de mis cursos, son con trabajadores sociales, y es temas, yo lo que enseño son, aparte de un curso que tengo de básico, de la conducta humana en el contexto social, enseño migración. Migración, tengo un curso avanzado de migración, digamos, introductorio, pero también tengo otro tipo de cursos como migración, política y trabajo social, acercamientos interdisciplinares a la movilidad humana y las fronteras. O sea, lo que enseño es migración, y ha sido la idea que hay como en esa misión que los jesuitas me han encomendado, y lo que hago en la universidad es formar a colegas en trabajo social de cómo acompañar poblaciones en contextos de movilidad, cómo formarlos, cuáles son las cosas en las que tenemos que estar al pendiente, cuáles son los retos, cómo vamos dejando que la gente asuma sus propios procesos y facilitemos el ejercicio de su agencia, ¿no? de su propia voluntad y capacidad organizativa. Entonces, ha sido, digo, es mi cuarto año, lidiar con la pandemia, pero digo, el tema sigue siendo pues, muy cercano a mi corazón, o sea, es a lo que me dedico, y todo este semestre he estado desde enero en la frontera, tratando de entender un poco cuál es el contexto actual en la frontera actualmente, con toda la población varada, con las dificultades que hay para acceder a la condición de refugiado en Estados Unidos. Y pues bueno, eso es básicamente lo que... ¿Cuál es la diferencia, padre, entre un refugiado y un migrante? Bueno, la migración obviamente es moverte, cruzar una frontera internacional para residir en otro país. Un refugiado es alguien que deja su país o su hogar por miedo, por miedo a ser perseguido, por miedo a ser perseguido por razones políticas, religiosas, porque hay un estallido social, por un conflicto de guerra, porque perteneces a un grupo social vulnerable, que sea por cuestiones de género, por opinión política, por algún tipo de cosas. Pero el ser refugiado te da protección internacional. O sea, hay una serie de la Convención de Refugiados del 51 te ofrece esas protecciones, ¿no? Uno de los grandes retos con la movilidad humana, con la migración, es que dependiendo en la forma que uno migre, hay o no protecciones. No es lo mismo migrar con una visa de trabajo que te da ciertas protecciones, que te da ciertas seguridades, a migrar de una manera irregular, donde el no tener visa pues no te da ni derechos ni protecciones en ningún lado, ¿no? Entonces es un poquito como las diferencias. Y entonces los derechos humanos son un factor estratégico, Claro, primordial. claro, o sea, porque finalmente yo creo que siempre nos hemos movido, la migración siempre ha existido. Es el origen de la humanidad. Es el origen de la humanidad, y yo creo que parte de como el problema no es que la gente se mueve, la migración no es un problema. El problema es las formas en que la gente se mueve y los derechos o las protecciones que los migrantes o los refugiados o los solicitantes de asilo tienen una vez que llegan a nuevos destinos, ¿no? Ese es realmente el problema, el acceso
a los derechos, porque la gente migrante o los refugiados siempre contribuyen a la sociedad. Pagan impuestos porque compran. O sea, digo, aquí en México pagas el IVA, en Estados Unidos pagas los taxes, ¿no? O sea, pagas, si tienes algún empleo, pagas pues impuestos, ¿no? Incluso en Estados Unidos dirías, si tú usas un número falso que no es apropiado de seguridad social, entonces no le descuentan. Y esa es gente que nunca va a tener acceso a esos recursos. Y aquí, bueno, si tienes seguro social, etcétera, o sea, vas contribuyendo a la sociedad. Y yo creo que la sociedad, la presencia de los migrantes, la presencia de gente que viene de otros lados, va enriqueciendo nuestras sociedades con nuevas perspectivas, con nuevas posibilidades. Y el reto es cómo creamos redes, cómo creamos comunidades más hospitalarias, comunidades que reciben, comunidades que no solo reciben a la gente de una manera humana, sino también comunidades que ayudan a que la gente se integre, a que la gente tenga acceso a trabajos dignos, que la gente tenga acceso a vivienda digna, y que bueno, en los contextos a veces en los que nos movemos en México, podríamos decir que los migrantes, muchos de ellos llegan a integrarse a las luchas sociales que existen en el país por una vida más digna, ¿no? Padre, es que el mestizaje es la base de la sociedad, de enriquecer una sociedad. Históricamente esa es la historia, esa es la base de la historia, del desarrollo de la humanidad. Claro. Y México es un país donde somos mestizos, ¿no? De origen. Y aunque tengamos poblaciones afrocaribeñas, poblaciones africanas, es muy interesante que las poblaciones africanas o haitianas que se empiezan a quedar de ascendencia caribeña o de ascendencia africana, yo creo que van a enriquecer mucho más nuestra propia realidad, ¿no? Desde la isla Ellis hasta nuestros días, ¿no? Claro. Como toda la historia nos va permeando por los movimientos sociales, políticos, obviamente, Claro. que es inherente a la historia. Y bueno, padre, es un placer conversar con usted. Es un orgullo saber que mexicanos como usted están trabajando por estas causas tan sui generis, tan delicadas, tan humanas, sobre todo. Y qué mejor un catedrático, un hombre de estudios, con el eje espiritual que le da el sacerdocio para hacer estas cosas que son tan importantes, esta actividad tan importante. Nos quedan 2 minutos, padre, de programa. Esa es su cámara, ese es su público, sus feligreses, quizá muchos de ellos. ¿Qué les diría, padre? Ahí tiene usted. Bueno, antes que nada, muchas gracias por este espacio, por el espacio de poder compartir parte de mi historia, parte de mis pasiones, parte de mis intereses. Gracias por la hospitalidad. Yo lo que diría es, primero, la migración no es un problema. Todos nos movemos por diferentes razones. Yo creo que el reto para nosotros es realmente cómo construimos comunidades de hospitalidad, cómo aprendemos a mirar el rostro humano en los migrantes. Detrás de cada migrante hay un hombre, hay una mujer, hay alguien, un niño, una niña. Hay alguien que busca una mejor vida. Hay alguien que va buscando una oportunidad, hay alguien que tiene deseos como cualquiera de nosotros. Entonces el reto, me parece, o la invitación es a construir comunidades de hospitalidad, comunidades que ayudan a integrar y que ayudan al forastero, al que cruza nuestros caminos, y que también aquellos que deciden quedarse en nuestro país, cómo vamos haciendo vida y haciendo mundo y ayudándolos a integrarse. Pero yo cerraría con esto y lo repito. La migración no es un problema. El reto es cómo construimos comunidades de hospitalidad que integran a los migrantes o que los apoyen en sus búsquedas de mejores oportunidades. La migración no es un problema. Quizá la situación estriba en cómo recibimos a nuestros invitados, a nuestros visitantes, así como queremos que nos reciban a nosotros cuando nos toque visitar otro país. Padre, un placer tenerlo aquí. Muchas gracias. Equipo Sanfel agradece su amable atención. Yo soy Gabriela Carrera
y los espero en la próxima emisión de Todo en México. Hasta entonces, hasta siempre.